Estamos recibiendo un montón de llamadas sobre temas migratorios. Nos preguntan si es necesario llegar con un abogado a la primera cita para el asilo político y sobre qué papeles se pueden presentar para demostrarle miedo creíble a regresar a Cuba ante las autoridades migratorias de los Estados Unidos. Además, desde Israel nos escriben varios latinoamericanos, incluidos cubanos y venezolanos, que quieren saber si con la condición especial de guerra que se vive en este país, ellos pueden venir directamente a Estados Unidos y pedir asilo. ¿Con quién mejor conversar estos temas que con Laura Jiménez, nuestra abogada experta en inmigración, que nos acompaña hoy? Bienvenida, Laura. Hola, buenas tardes, Camilo. ¿Cómo estás? Un placer siempre tenerte. Cuéntanos. Gracias. La primera cita. Bueno, la primera cita yo sí pienso que es muy importante que vayan con un abogado. ¿Por qué? Porque si en la primera cita la persona va solo, lo más seguro que suceda es que esta persona no tenga un entrenamiento para representarse solo en la corte, tenga que pedir un tiempo adicional que el juez le va a dar entonces para contratar una representación legal, y en ese momento esa corte lo que va a suceder es que ese tiempo que quizás pudo haber acumulado de presentar el asilo, de que el reloj corra para que pueda tener un permiso de trabajo, se va a parar y no se va a reactivar hasta que no haya una próxima audiencia, ni siquiera se va a reactivar cuando contrate un abogado y se presente el asilo antes de esa próxima audiencia. O sea, que es como si no se hubiera presentado. Así es, así es. Lo otro, Camilo, es que muchas personas presentan el asilo en UCIS con un notario. El notario no sabe que la persona en ese momento ya estaba a veces en un procedimiento de corte, y al ese asilo no estar en la corte, pues volvemos a lo mismo. Ese reloj para pedir el permiso de trabajo no se activa, entonces la persona pues va a recibir un daño en el sentido de que pudo haber acumulado tiempo desde mucho antes para poder solicitar su permiso de trabajo, que cuando está en la corte tienen que pasar 180 días después de que es presentado para que pueda aplicar el permiso de trabajo. Imagínate si la persona tiene una corte, vamos a suponer, la semana que viene, va sin un abogado y el juez, porque tiene problemas de un calendario muy ocupado, le va a poner entonces una audiencia quizás hasta mayo de 2024. Pues entonces ya esta persona está perdiendo un chance muy importante de poder obtener un permiso de trabajo. Exactamente. Y con respecto al miedo creíble, ¿qué papeles son los que convencen a los jueces de que hay un miedo creíble? Y es importante la historia que tú cuentes, además de esos papeles que traigas. Muchísimo. La historia es lo más importante de todo. Lo más importante siempre la verdad, nunca inventar nada. Siempre existe el riesgo de que las mentiras sean descubiertas, y una persona que es descubierto diciendo una mentira pues va a recibir, se va a estar bloqueada para poder ajustar su estatus o legalizarse en este país. Los documentos, si no los tienen, con su testimonio va a ser suficiente. Ahora pueden aportar cartas de testigos oculares que hayan estado presentes en actos de persecución, de amenazas, de detenciones, de despidos de trabajo. Tenemos muchas personas que les entregan citaciones policiales o son golpeados y van a un médico y reciben atención y les entregan un certificado médico. Hay personas que le hacen sanciones administrativas en sus centros de trabajo y les emiten un acta de sanción. Todos los documentos que tengan, que sean idóneos, que sean reales y que puedan aportar, pues van a servir siempre para ratificar esa historia que van a narrar en una corte ante un juez y un fiscal. Lo otro es que hay muchos documentos que entendemos que no son posibles obtener de manera original, pero siempre les pueden mandar una copia escaneada, que sea legible. Y que no tiene que ser legalizada, porque aquí eso no hace falta. No, ni los certificados de nacimiento, ni los certificados de matrimonio, ni este tipo de documentos tienen que ser legalizados, siempre y cuando tengan disponible el original, o en su defecto hay personas que pierden muchos originales en el cruce de la frontera, en el trayecto del viaje, o porque no sabían ni siquiera que iban a tener que salir corriendo y los dejaron atrás. Bueno, pues por lo menos esas copias se pueden usar y nosotros nos encargamos de defender la razón por la cual no está disponible ese original. Abogada, la última pregunta. Las personas, cubanos, venezolanos que están ahora mismo en Israel, ellos nos preguntan, bueno, aquí hay una guerra, nos están diciendo que nos vayamos, que hay una guerra. Yo puedo llegar a los Estados Unidos y decir, hey, asilo, que vengo de una guerra. En este momento, a no ser que esta persona tenga una visa o una forma de entrar de manera legal en Estados Unidos,
no hay un mecanismo que les permita solicitar refugio desde Israel. Es posible que en un futuro Estados Unidos implemente algún tipo de programa de protección, pero en estos momentos lo que pueden hacer es, si tienen una visa para Estados Unidos, bueno, venir y a solicitar un estatus de protección, o pueden también presentarse en un punto fronterizo y de manera legal solicitar su cita con CBP-1. O sea, llegar por la frontera con pruebas de que estaba en Israel y que tuve que salir huyendo es suficiente como para poder establecer el miedo creíble también. Así es, así es. Muchísimas gracias por estar con nosotros, abogada. Siempre un placer tenerla. Un placer. Buenas tardes a todos. Buenas tardes.